Buen día para todos. Este es un corto video que pretende reunir la primera clase que tuvimos el día miércoles en relación a la Confesión Bautista de Fe 1689. No quedó grabada porque aquel día se fue la señal de internet en el lugar de reunión. Por lo tanto, voy a hacer de manera breve un recuento de nuestra primera clase. Iniciamos con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, pero es señalada acá con la palabra columna y baluarte. Estas son figuras que representan a la iglesia de Cristo. La iglesia es la casa de Dios, o sea, el Espíritu Santo mora en los creyentes, pero la iglesia también es la columna y también es un baluarte de la verdad, nos señala este primer texto. Nos recuerda de que la iglesia sostiene la verdad y la iglesia exhibe la verdad. Estamos en la responsabilidad de conocer nuestras raíces históricas, de conocer la doctrina bíblica que ya ha sido recogida de buena manera y de manera muy sabia en nuestra confesión en Bautista de Fe de 1689, publicada en Londres. Nos preguntamos qué es una confesión de fe y dijimos que una confesión de fe es una declaración, uno, precisa, dos, referenciada y tres, organizada de las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia, las cuales creemos y predicamos y obedecemos. Atentos. Es una declaración precisa porque tiene afirmaciones puntuales acerca de cualquiera de las doctrinas contenidas en esta confesión. Además de estas declaraciones puntuales, están referenciadas en la escritura. Y tercero, estas doctrinas están organizadas de manera coherente, desde la bibliología hasta la escatología. Estas verdades de la escritura nosotros las creemos, las predicamos y las obedecemos. Eso es una confesión de fe. Vimos, por ejemplo, o nos estuvimos dirigiendo una a una de estas doctrinas que se encuentran en la confesión de fe. Primero, ¿qué enseña la Biblia acerca de ella misma? En el capítulo 1 de nuestra confesión lo encontramos. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Lo que llamamos nosotros teología propia y aún neumatología. Lo encontramos en los capítulos 2, 3 y 5. Corrijo, en la presentación del miércoles apareció el número 6. No, es el capítulo 5. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Está contenido en nuestra confesión en los capítulos 2, 3 y 5. ¿Qué enseña la Biblia acerca del hombre? Lo que es antropología bíblica. Está en los capítulos 4 y 5 de nuestra confesión de fe. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Cristo? Está contenido en el capítulo número 8. ¿Qué enseña la Biblia acerca de nuestra salvación? Que es soteriología, está contenido en los capítulos 7 y después desde el 9 hasta el 21, es la sección más larga dentro de la confesión de fe bautista. También nos preguntamos qué enseña la Biblia acerca de la iglesia y en nuestra confesión lo tenemos en los capítulos 22, 26 y 27 al 30, varios capítulos para señalar doctrina importante en relación a la iglesia o a la eclesiología. ¿Qué enseña la Biblia acerca de las relaciones civiles y el matrimonio? Capítulos 23 al 25. También tenemos para finalizar qué enseña la Biblia acerca del futuro, o sea, la escatología. Capítulos 31 y 32 acerca de la muerte, el estado intermedio y el juicio final. Esta confesión, como bien ustedes lo ven, en 1689, estamos hablando del siglo XVII. En aquellos días no había problemas con el carismatismo y no había problemas en la doctrina del Espíritu Santo como los hay hoy día, y tampoco había especulación en relación a la escatología con este premilenarismo dispensacional que parte de 1835 hacia acá. Quiere decir de que aquellos errores doctrinales no son corregidos en nuestra confesión porque aún no se presentaban. Es trabajo nuestro avanzar en estas declaraciones de fe. De esta manera podemos ver capítulo 1 hasta el 32, una teología sistemática en nuestra confesión de fe.
¿Qué dice la Biblia acerca de ella misma? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la iglesia, acerca de las relaciones civiles y matrimoniales y acerca del futuro? Esta es nuestra confesión de fe. Una confesión de fe clara que, si bien no es autoritativa, sí es identidad bautista, identidad y representación para nosotros los bautistas. ¿Debemos tener una confesión de fe? Qué buena pregunta. Pero creo que esa no debiera ser la pregunta. La pregunta es si la debemos tener escrita o oral, porque todos tienen una confesión de fe, solo que la mayoría la transmiten de manera oral y no la tienen organizada o sistematizada de manera escrita como la tenemos nosotros. Pero todas las denominaciones cristianas y aún no cristianas tienen una confesión de fe. La mayoría de ellos no la han escrito, sino que la transmiten de forma oral y esto hace de que sus confesiones de fe sean maleables y sean cambiantes. Nosotros tenemos una confesión claramente establecida desde hace mucho tiempo. Esto impide la subjetividad, esto impide de que cada predicador piense e interprete de manera diferente. El problema de las confesiones de fe orales que tiene la mayoría de iglesias hoy día es que son confesiones intrínsecamente incoherentes o que en ocasiones favorece a los corazones corruptos de quienes las promueven de manera verbal. Muchos dicen solo la Biblia y no tienen confesiones de fe escritas, y eso les ha llevado a una subjetividad tal que cada predicador dentro de la misma denominación cree de manera diferente y todos desde la congregación le dicen amén a cualquier cosa que se dice desde el púlpito. Esto es un verdadero problema. Por ejemplo, creen en la inspiración de la Biblia, pero también creen en revelaciones, sueños y visiones ajenos a la escritura. Creen en que Dios es soberano, pero también promueven de que la salvación depende del hombre y que Dios está sujeto a las declaraciones del hombre. Declaramos y Dios tiene que hacer lo que nosotros declaramos. Noten esas contradicciones. Creen en la Trinidad, pero de pronto creen también de que Dios está compuesto por tres personas. O creen que Cristo es suficiente, pero a Cristo y a la salvación obrada por Cristo le añaden sus propios méritos, por ejemplo, o la salvación depende del albedrío humano, pero Cristo es suficiente. Fíjense esas contradicciones. Creen que la salvación es por gracia, pero también creen que depende de lo que ellos pueden hacer. Afirman que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero sin embargo, la iglesia está llena de prácticas culturales de cada lugar, lo que muestra de que la iglesia no ha sostenido ni ha exhibido la verdad, sino que se ha acomodado a las prácticas de cada pueblo. Creen que Jesús regresa por segunda vez, pero con todo no quieren predicar del pecado y del infierno y del juicio final, aunque dicen que Cristo regresa por segunda vez. La iglesia contemporánea está llena de contradicciones precisamente por no tener confesiones de fe claras. Todo lo anterior muestra terriblemente el daño que padece una iglesia por no tener una confesión de fe escrita. A la pregunta de tener una confesión de fe mina la autoridad de la Biblia, porque muchos dicen, ¿por qué tener una confesión de fe? Solo la Biblia. Debiéramos o decimos nosotros de manera categórica que no, por el contrario. El no tenerla pone en peligro a la iglesia, pues muchos pastores y líderes religiosos se atribuyen nuevas revelaciones y minan la autoridad de la Biblia con sus visiones, con sus sueños y cosas semejantes. Una iglesia sin confesión de fe es una iglesia sin identidad que está en peligro de caer bajo el autoritarismo de sus líderes espirituales. Una iglesia sin confesión de fe es una iglesia que le dice amén a todo lo que se predica desde el púlpito. Incluso usan 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno, a la predicación que se da desde el púlpito. Alguna vez le dije a algún hombre de acá de Facatativá que había invitado a un profeta a la iglesia y el profeta había hecho maravillas y desastres dentro de su iglesia. Dije, pero ¿cómo se les ocurre invitar a ustedes a uno que se autodenomina profeta cuando profetas no existen en la actualidad? Eso fue un ministerio que quedó en el pasado y en la fundación de la iglesia. Y lo que me dijo fue, no, examinarlo todo y retener lo bueno. Nosotros escuchamos y retenemos lo que es bueno y lo que no y es falso lo dejamos a un lado. No es de esa manera, porque la iglesia
no es la vitrina del centro comercial donde exhibimos muchos pensamientos y ustedes toman los que creen buenos y retienen los que creen buenos y desechan los otros. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el púlpito no se dan opiniones humanas, en el púlpito se predica la escritura. Ese es un gran problema en realidad. Nuestra confesión es un conjunto de afirmaciones respaldadas en la escritura que nos ayudan a tener claridad acerca de muchos temas doctrinales, incluso en el capítulo número 1 vamos a ver la cesación de los dones de revelación, por ejemplo. Cada doctrina está dividida en afirmaciones y tiene un numerito y ese número está respaldado por varios textos bíblicos. Eso lo tiene nuestra confesión de fe. No son opiniones humanas, tan solo es una afirmación de la escritura con respaldo de la misma escritura. Eso vamos a tener la oportunidad de verlo. Nuestra misma confesión de fe en el capítulo 1, que es de las Escrituras, en el párrafo 1 y en la primera expresión, nos dice que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Lo que quiere decir de que la misma confesión se descarta como autoridad. Dice, la única autoridad es la Biblia. Y nos señala que incluso otros medios de revelación ya desaparecieron. Una vez tenemos la Escritura, no necesitamos revelación ajena a ella. Con la Biblia nos es suficiente. Y la confesión desde el principio nos lo señala. Es más, la declaración de sola escritura es una declaración de la Reforma, de quienes escribieron también estas confesiones de fe, la confesión de Westminster, la confesión de Savoy, la confesión bautista de Londres de 1689, escritas por hermanos con corazones reformados, cercanos a las escrituras, amantes de las escrituras. Ellos mismos dijeron en las declaraciones o en las solas de la Reforma, sola escritura, no autoridad papal, no autoridad de magisterio, no autoridad humana, la escritura es la autoridad y de ella viene la autoridad que tienen los ministros del evangelio. Es una autoridad conferida por enseñar rectamente la palabra de Dios. Y para finalizar, nos estuvimos preguntando nosotros, ¿qué beneficios trae una confesión de fe? Dijimos primero, unidad en la iglesia. Vimos Efesios 4, 3 al 5, primera los Corintios 1, 10, Mateo 12, 25, y en ellas pudimos ver cómo la unidad de la iglesia está concentrada en que tenemos un mismo Dios, un mismo espíritu, pero que también tenemos una misma fe. Creemos las mismas cosas. Lo segundo que señalamos fue la defensa de la verdad. Nosotros debemos defender la verdad o la fe que recibimos de parte de Dios. Estuvimos viendo 2 Timoteo 1:13, Filipenses 1:27 y Judas versículo 3. En tercer lugar, hablamos de que la Biblia, la confesión de fe nos trae el beneficio de utilidad para la enseñanza doctrinal. Es muy útil tener una confesión de fe porque nos facilita la enseñanza de varias doctrinas de la palabra de Dios. Vamos a verlo, por ejemplo, este miércoles con la primera doctrina, que es doctrina de la Escritura. 4, continuidad histórica. Nosotros como bautistas tenemos un legado, tenemos una continuidad histórica, somos bautistas porque bautizamos creyentes. En aquellos días los presbiterianos, anglicanos y católicos bautizaban niños, los congregacionalistas, pero nosotros los bautistas nos identificamos porque no bautizamos niños, sino que bautizamos creyentes. Desde aquellos días, desde el siglo XVI, XVII, ya los bautistas eran reconocidos precisamente por bautizar creyentes, no niños. Esa es nuestra identidad histórica, nuestra confesión de fe hace parte de nuestra identidad histórica. Además, nos permite la confesión de fe evaluar a los maestros y a los predicadores doctrinalmente y de la misma manera a los ministros que son ordenados dentro de nuestras iglesias bautistas tienen que mostrar una confesión clara acerca de qué creen en relación a la Biblia, en relación a Dios, en relación a Cristo, en relación al Espíritu Santo,
en relación a la salvación, en relación a la naturaleza humana, en relación a la iglesia y en relación a la escatología. Un ministro del Evangelio debe tener claras todas estas doctrinas y la confesión de fe nos facilita poder hacer esta evaluación. Se nos recuerda, por ejemplo, en Romanos, en estos últimos puntos 5 y 6, en Romanos 16, 17 y Tito 3:10, que aquel que crea divisiones dentro de la iglesia después de una y otra amonestación, hay que desecharlo. Si evaluamos y vemos de que hay alguien que predica distinta doctrina y crea divisiones dentro de la iglesia, bueno, debe ser retirado de la comunión después de varios llamados. Así lo señala Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 10. Y cerramos nosotros leyendo 2 Timoteo 2:2. Vayamos a este texto antes de cerrar. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, fieles a la palabra de Dios, fieles a Dios, que sean idóneos para enseñar también a otros, nos señala este texto. O Tito, capítulo 1, versículo 9, que dice así, que el hombre de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Óiganlo bien, retenedor de la palabra fiel, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los ministros del evangelio, los maestros y predicadores deben tener un conocimiento claro de la palabra de Dios. La confesión de fe nos ayuda a poder evaluar esta comprensión de las escrituras. Pero reitero, antes de cerrar este vídeo, que de ninguna manera nosotros creemos que la confesión sea autoritativa. Es para nosotros más bien una identificación, es un símbolo histórico de la Reforma y también de nuestros antepasados bautistas. Nos identificamos con ellos, nos identificamos con su fe promulgada de manera escrita, y nosotros enseñamos también las mismas cosas porque consideramos que lo que encontramos en la Confesión de Fe de Londres de 1689 es fiel a las escrituras, es fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es nuestra confesión de fe. Es el equivalente al quiénes somos cuando entramos a una página web. Cuando entramos a cualquier página, encontramos una pestaña que dice quiénes somos, en qué creemos. Bueno, esto es lo que somos nosotros, bautistas, en qué creemos. Ahí tenemos un buen resumen doctrinal. Damos gracias a Dios de poder compartir con ustedes esta serie de enseñanzas que desde este miércoles vamos a tener en relación a la Confesión Bautista de Londres de 1689. Para todos, Dios los bendiga, un abrazo y espero que nos puedan acompañar en las clases que tendremos los días miércoles desde las 6 de la tarde. Chao a todos.